Muy buenas a todos. Vamos a continuar nuestro estudio de las cartas y vamos a empezar con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza de inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz, los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos, ir, queremos ser como el viento que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo lo ilumina, como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, como el agua que como un torbellino todo lo disuelve, pero sobre todo y por sobre todas las cosas, como los estudiantes fieles que en su mejor versión nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre son agradecidos, les agradecemos y los amamos con devocional afecto, que siempre los admiramos y respetamos porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y continuamos ahora sí con lo que nos quedaba de la carta anterior. Dice el maestro KH con evidente ignorancia de los hechos, y esto no es de extrañar. Se puede suponer que nosotros ignorábamos también la publicación de la carta impresa, que iba a seguir la carta privada y confidencial que se hizo circular entre los miembros de la rama de Londres de la Ciudad Teosófica el 16 de diciembre. Así pues, ella no necesitaba sentirse mayormente sorprendida, la presidenta, al descubrir que esa carta ha modificado enormemente el caso. Basándonos siempre en la fuerza del principio de justicia imparcial, involucrado, nos vemos obligados no tanto a ratificar literalmente nuestra decisión sobre la reelección de la señora K, a pesar de los enormes defectos que tiene y las enormes complicaciones que la señora había producido sobre los maestros, ¿se acuerdan ustedes? Por mucho, sobre todo por la persona que influía mucho en ella. Entonces, aún a pesar de todo, ellos, por karma, supuestamente, eh, continúan con la idea de que ella debe continuar como presidente. Como añadir a ello cierta cláusula, eso sí, y hacer que de ahora en adelante resulte imposible para una presidenta y para los miembros interpretar incorrectamente nuestra mutua posición. Entonces, lo que ellos van a solicitar, además de refrendar la idea de que ella siga de presidenta, es que están pidiendo que se interprete bien y correctamente lo que trata de decirse. Ojalá que siempre esté lejos de nuestro pensamiento el establecer una nueva jerarquía. Ojalá que siempre esté lejos, dentro de nuestro pensamiento, el establecer una nueva jerarquía para la futura opresión del mundo dominado por clérigos. Igual que entonces, nuestro deseo fue señalarles que no se podía ser al mismo tiempo un miembro activo y útil de la sociedad teosófica sin considerarse nuestro discípulo correligionario. Ahora es lo mismo. Esta parte lo quiero poner de este lado porque es común en algunos grupos y fraternidades, simplemente en algunos grupos que adquieren una identidad que los sociólogos llaman identidad social, en donde la persona se sabe a sí misma que pertenece a ese grupo y por lo tanto comparte con ese grupo una serie de principios. Pero también es cierto que algunos de estos miembros de estas sociedades, sobre todo en la humanidad actual, pueden sentirse alejados de la forma como se siguen esos principios. Y entonces el grupo, como si fuera una célula, se adelgaza a partir de la mitad y se divide en dos. Se hacen unos disidentes y estos disidentes son personas que interpretan de manera diferente lo que se dice del otro lado, pero en realidad esto es un pretexto para no seguir bajo el mando o el comando del grupo original. Y entonces este movimiento o esto que es una división, que es lo que los maestros no quieren, yo creo que por eso los maestros ponen esta señal de lo que ahora la sociología posteriormente había descrito, sobre lo que es la división de lo que es el grupo original, que es el endogrupo y el exogrupo, y luego cómo se hacen, de hecho se pueden convertir hasta en enemigos. Los dos grupos se dicen, entonces, igual que entonces nuestro deseo fue señalarles que no se puede ser un miembro activo de la sociedad teosófica sin dejar de considerarse nuestro discípulo o correligionario. Y pongo de este lado dos ideas. El discípulo es una persona que aprende una ciencia, doctrina, arte bajo la dirección de un maestro que ha sido aceptado y por eso estamos en ese grupo. Correligionario, lo defino acá, es una persona que pertenece a una ideología y grupo al que pertenecen otras personas. Y pertenece a eso porque sigue los principios y los preceptos de ese grupo.
pero en Occidente es común que la gente entre ahí a veces para socializar, para hacer amigos, para hacer negocios o para cualquier otra cosa, y se le olvida entonces cuál es el ideario más importante de pertenencia a un grupo. Bueno, en este caso la teosofía, en el caso de la teosofía, un miembro activo de la sociedad teosófica debe considerar discípulos o correligionarios de las enseñanzas teosóficas, si no, no tiene sentido. Pero precisamente porque ese principio debe operar en ambos sentidos, por el lado de los fundadores y por el lado de los discípulos, es porque a pesar de nuestro deseo personal para su reelección, sentimos y quisiéramos que se supiera que no tenemos ningún derecho a influir en la libre voluntad de los miembros en este o en cualquier otro asunto. Este párrafo es muy complejo de entender, porque por un lado está la libertad de pensamiento y de adición que deben tener todos los miembros, y por otro lado están los principios mínimos. Es decir, podemos ser diferentes en muchas cosas, pero no en las porciones centrales de pertenencia, que tiene que ver con los tres, con, con, con las tres reglas importantes que todo teósofo debe conocer y que son los requisitos para que una persona forme parte de la sociedad teosófica. Vamos a continuar con la carta. Dice, semejante interferencia estaría en flagrante contradicción con la ley básica del esoterismo, de que el desarrollo personal y psíquico va seguido pari paso. Aquí les pongo la definición del pari paso en latín, significa igualdad de rango y sin preferencia. Es decir, en la teosofía, todos tenemos una igualdad de rango como miembros de la sociedad teosófica, tenemos los libros a nuestro alcance, tenemos las conferencias que se dan y que se dictan, tenemos la cantidad evolutiva del cerebro que tenemos para comprender lo oculto y tenemos un camino hacia el desarrollo interior y en eso somos todos iguales. Entonces, eso quiere decir peri passu, entonces de latín, igualdad de rango y sin preferencia. Del desarrollo del esfuerzo individual. Todo va a depender, las diferencias individuales se darán por la profundidad del esfuerzo individual de que cada quien haga para desarrollarse. Y que es la demostración del mérito personal adquirido, que es a través del cual se adquieren los privilegios del desarrollo. Además, se observa una gran discrepancia en los informes que nos llegan a efectos producidos por los miembros del incidente de Kingsford y Sinet, que es el lío que tenían Kingsford y Sinet ahí en la logia de Londres. Ante esto, se resulta imposible acceder a varios deseos de la señora Kingsford expresados en sus cartas a Madame Blavatsky. Si el señor Massey y el señor Ward otorgan su total aprobación y simpatía, ya hablamos de quién era Ward, la dama, una gran mayoría de los miembros parece otorgar las suyas al señor Sinet. Es decir, se está dividiendo la rama de Londres. Por lo tanto, si yo hubiera de actuar de conformidad con la sugerencia del señor Massey, tal como lo informa la señora Kingsford en su carta del 20 de diciembre, en la que expresa su opinión de él, de que en una sola palabra el Mahatma Karachi bastaría definitivamente para reconciliar al señor Sinet, con mi punto de vista, de la señora, dice la señora en esa carta, sobre la cuestión, y establecer entre él y la rama de Londres la cordialidad y la comprensión más perfecta. En realidad, yo mismo estaría siendo de pseudo papa, es decir, estaría yo poniéndome como una autoridad por encima de ellos, cosa que ellos no pueden hacer. Además de un papa al que ella menosprecia. Y además sería injusto y arbitrario. Y ella tiene varias razones para menospreciar a los maestros, que ya los se ha comentado en cartas anteriores. Entonces yo me expondría, acuérdense ustedes que ella era la persona idónea, porque por mérito se había ganado eso, dado a su defensa fehaciente que hacía contra el, el lastimar a los animales en el laboratorio y sobre el vegetarianismo. Y eso era suficiente para que el Maha Chohan considerara que por karma y por mérito debería ser ella, y aparte que tenía ella como muy buena comunicación con la clase más intelectual de Londres del momento. Entonces tiene que ser ella necesariamente la presidenta, pero tiene sus cosas. Y esas cosas también aquí el maestro lo está señalando. Al final de cuentas, y una de esas cosas es que no logra someterse a la autoridad completamente de los maestros, porque utiliza sus prejuicios y algunas otras cosas que también vienen de la persona que normalmente la aconsejaba a ella. Una persona que acaba de decir, observo con dolor e inquietud la creciente tendencia de la sociedad teosófica a introducir en sus métodos la veneración exagerada por las personas y por la autoridad personal en vez de por la sabiduría contenida en los libros, cuyo verdadero resultado es el mero culto servil a los héroes, entre comillas. Se habla mucho más de lo conveniente entre nosotros, de los maestros, los adeptos y cosas por el estilo. Se han valorado demasiado sus dichos y sus hechos. Una persona así no debería pedirme semejante intervención, aún estando seguro de que mi fiel amigo, etcétera, etcétera. Todo eso dice la carta y el maestro dice, caray, la señora pues sí tiene muchos méritos, pero todavía no logra entrar en el endogrupo que representa lo mínimo que debe saberse y sentirse relacionado con lo que es ser un miembro de la sociedad teosófica. De este lado, entonces, eh, pongo en esta zona roja, hay, hay un documento que se llama H.P. Blavatsky and the Theosophical Movement. Lo escribe Charles G. Ryan
Y el capítulo 12 de este documento habla del tour en Europa y se cita mucho algunos otros libros de filosofía que todos conocemos. Este es un tour en Europa de 1884. Y aquí se narra un poco el tema de lo que está hablando el maestro de este lado. Dice, los dos miembros más activos de la Logia de Londres eran Sinet y ya vimos la señora Kingsford. Sinet había regresado recientemente de la India y llevaba la autoridad y reputación de sus experiencias orientales. Eso por encima de la señora. Que venía de India, había estado pues, de alguna manera en comunicación con los maestros de manera directa. Y por otro lado estaba la señora Kingsford, que ya vimos que tenía un montón de credenciales. La doctora Kingsford era la conocida mística vidente eh, Cristófoba, hermética, autora del Camino Perfecto, que hablamos de ese libro, ya pusimos incluso un poco del contenido, y presidenta de la logia durante un tiempo. Era hermética también. Era una mujer notable, segura de sí misma y magistral, con mucha clase. Sentía un gran odio por la crueldad, especialmente hacia los animales, cosa que le valió muchos méritos. Y los horrores indecibles de la vivisección, que así se llamaban, el uso de animales para experimentación en los científicos. Desenfrenada, absolutamente despiadada en el Hospital de París, en el que había estudiado medicina. Ya se habían trastornado su ecuanimidad mental en ese momento por lo mal que trataban a los animales, lo mismo que en las salpeterías que trataban a los locos, más o menos en la misma época, en la época de Philippe Pinel, que era el que llegó ahí para hacer una reforma completa de lo que eran los grandes hospitales, de lo que era la ciudad luz de aquel entonces, que era París. Su noble trabajo en defensa de los animales torturados despertó la admiración de los maestros, pero llevada por una furiosa indignación ante el materialismo insensible de los fisiólogos. A veces llegaba a extremos injustificables que provocaron la condena de Blavatsky. Según KH, en las cartas de los Mahatmas, ella procedía de la quinta ronda, un término teosófico técnico para aquellas personas que se han adelantado al promedio en el desarrollo evolutivo. Por eso es que tenía esas sensaciones y esa postura en relación a las barbaridades que hacían pues, los que estaban todavía en el grado anterior o los que estábamos o estamos. Un hecho del cual ella misma tenía más que una sospecha. La mayoría de la Logia de Londres apoyó al señor Sinet en su postura de apoyar la presentación teosófica de HPV y sus maestros, y como no parecía posible que la doctora Kingsford y sus seguidores aceptaran esa política, la resolución de la dificultad quedó en manos del coronel Olcott, porque si la gente que estaba del lado de la señora Kingsford no iba a aceptar a Sinet, esto se iba a dividir. A su llegada a Londres trató de llegar a un compromiso aceptable entre los contendientes, pero después de varias complicaciones, el grupo de Kingsford formó una sociedad hermética, completamente independiente de la sociedad teosófica. Al final ocurrió la separación, aunque sin romper la asociación amistosa con la sociedad teosófica. La doctora Kingsford siguió siendo miembro de la sociedad teosófica durante los pocos años que le quedaban. Ya sabemos que murió muy joven, y la noticia de su muerte por parte de HPV contiene la siguiente expresión. Era una teósofa y una verdadera teósofa de corazón. Aparte era una medium impresionante, una mujer con un psiquismo muy desarrollado, una líder de pensamiento espiritual y filosófico, dotada de los atributos psíquicos más excepcionales. Esa era la señora Kingsford, y no se pudo hacer lo que los maestros querían, estaban desesperados para que eso no se dividiera, pero al final se dividió. Y eso lo podemos explicar sociológicamente, quizá más adelante, cuando haya oportunidad, podemos hablar de cómo se hace una división desde el punto de vista de la metodología sociológica que existe el día de hoy. Si hubiera accedido al deseo de la señora de que la nombrara apóstol del esoterismo oriental y occidental, y si hubiera tratado de forzar su elección, aunque solo fuera influyendo en uno solo de los miembros que no lo deseara, y si me hubiera aprovechado de ese cálido y fiel afecto del señor Sinet hacia mí, que nunca fluctúa, o sea, él es muy leal en la amistad y la admiración que tiene hacia el maestro Cache, influyéndolo en su actitud futura hacia ella misma y hacia mí. Es decir, si hubiera yo entrado en la mente del señor Sinet para que aceptara y valorara a la señora Kingsford tal como los maestros lo hacían, todo eso hubiera evitado la división. Y hacia el movimiento, entonces merecería ser tildado de oráculo de los teósofos, o lo pone entre comillas, obviamente con sarcasmo, y clasificado como el Joe Smith de los santos del último día, o como el Thomas Harris, el mixigenista. Y aquí no hay término que equivalga en español a esta palabra, es una nota del traductor, en este caso se refiere a un espiritista americano que predicaba el matrimonio espiritual entre una entidad desencarnada y una mortal. A eso se refiere entonces Thomas Harris, y el mixigenismo era un matrimonio hipotético que se podía hacer entre una entidad desencarnada y una entidad mortal. Bueno, eso tomado de los mitos, bueno, es una locura, pero bueno, por eso está hablando aquí un poco con sorna de lo que era Thomas Harris, y Joe Smith está de este lado, un profeta fundador, el primer presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así se llamaba, de los Santos de los Últimos Días.
Él y 5 compañeros organizaron de manera oficial la iglesia en Lafayette, Nueva York, el 6 de abril de 1960. Entonces, repitiendo lo que dice el maestro, sabiendo ya lo que es el michiganismo, Thomas Harris y Joe Smith, vamos a ver lo que dice el maestro. Dice, yo no podría, sí pude haber influido, haber metido la mano, no pasara, pero no podemos hacerlo, ya nos lo había dicho en otra carta. Claro que pude haber hecho todo eso, pero entonces me hubiera convertido en un oráculo de los teósofos. Es decir, en vez de que ellos resolvieran por sí mismos el problema, lo puede hacer a través de las cartas, como se hace, como una persona que hace una exhortación a través de una carta, que es diferente que hacer un susurro etérico o acercarse a la mente de una persona sin que la persona esté dispuesta o haya aceptado el que se le digan ciertas cosas, porque esa sería como, por eso se dice, me hubieran llevado como el oráculo de los dioses, clasificándome como el Joe Smith de los santos del último día o como el Thomas Harris, el michiganista. Es decir, yo en mi traje etérico, haciendo una especie de matrimonio espiritual con un encarnado para influirle. Sobre dice, pues jamás hubiéramos hecho eso. Dice trascendental entre dos mundos. Yo no puedo creer que una persona que hace solo unos días sostenía que nuestra sabia y verdadera trayectoria teosófica no es la de crear nuevos papas y proclamar nuevos señores y maestros, buscar ahora, en su propio caso, la protección e invocar la ayuda de una autoridad, la cual solo podría ser sentida hipotéticamente con la ciega renuncia al propio discernimiento. Aquí el maestro está diciendo la contradicción tremenda que tiene la señora Kingsford. Dice, por un lado, ella ha desconocido la autoridad que tienen los maestros de diferentes formas. Por eso dice el maestro, yo no puedo creer que una persona que hace pocos días sostenía que nuestra sabia y verdadera trayectoria teosófica no es la de crear nuevos papas, que le digan a la gente que lo tiene que ser, ni proclamar nuevos señores y maestros. No es esa la función de los maestros. Ahora busque que nosotros arreglemos el asunto, busque la protección e invocar la ayuda de una autoridad que ella misma desconoce, la cual solo podría ser sentir hipotéticamente con la ciega renuncia del propio discernimiento. Un lío monumental. Y como sea que fuere, yo prefiero atribuir el deseo de la señora Kingsford a su ignorancia de los verdaderos sentimientos de algunos de sus colegas cuya naturaleza ha sido posiblemente disfrazada ahora bajo la delicada falta de sinceridad de la vida civilizada occidental. Le recomendaría a ella y a otros interesados en la presente disputa que apelaran a la decisión del voto, por medio de la cual todos pueden expresar sus deseos sin exponerse individualmente a ser acusados de falta de cortesía. Y esto no sería más que aprovechar el privilegio que les confiere el final del artículo 3 de los estatutos de la sociedad madre. Y ahora pasemos a considerar otra cosa. Por poco que pudiera interesarnos la subordinación personal hacia nosotros, por poco que pudiera interesarnos que la gente esté subordinada a nosotros, los líderes reconocidos de los fundadores de la sociedad madre, jamás podremos aprobar ni tolerar en ningún miembro, sea de la rama que sea, la deslealtad hacia los principios fundamentales representados por la organización madre. Repito, jamás podremos aprobar, a pesar de que nosotros, dice, por poco que pudiera interesarnos que la gente se subordine a nosotros, lo que sí necesitamos es que se subordinen en términos de lealtad hacia los principios fundamentales que se representan por la organización. Ahí sí es importante que los que se consideren miembros sean leales a estos principios. Los estatutos de la sociedad madre deben ser respetados por aquellos que componen sus ramas, procurando desde luego que no se salgan de los 3 objetivos declarados de la organización, que es lo que ya había yo anticipado y aquí están para recordarlos. Formar un núcleo de fraternidad universal entre la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Fomentar el estudio comparado de la religión, filosofía y ciencia. Y finalmente investigar las leyes implicadas de la naturaleza y los poderes psíquicos y espirituales latentes en el mundo. Esto es, por supuesto, una reducción para no leer todo el ideario que ha sido descrito, pero eso contiene la esencia de lo que el maestro está diciendo. Ahí sí necesitamos una lealtad completa, sí, para alguien que se diga que es Dios, pero no necesariamente que nos adoren, nos admiren o se subordinen a nosotros. Y ya entramos en la parte final de esta carta. Dice, la experiencia de la sociedad madre demuestra que la efectividad de una rama depende mucho, si no todo, de la lealtad, discreción y dedicación de su presidente y sus secretarios. Es decir, esto debe bajar en cascada. Se necesita que los presidentes sean leales y aquí la señora Kingsford, bueno, ya vimos. Se necesita también, aparte de que haya una lealtad, discreción y se necesita dedicación. Entonces, discreción para no causar envidias, dedicación para que pasen las cosas, para que las cosas evolucionen y caminen, y lealtad. Y por más que sus colegas puedan colaborar, el rendimiento de la actividad de su grupo se desarrolla proporcionalmente al de aquellos que desempeñan esos cargos.
Y para terminar, repito, que es con el fin de evitar que se proceda a la reelección de señora K, antes de que haya desaparecido todo malentendido resultante de mis comunicaciones anteriores, te aconsejo que la elección anual de miembros para desempeñar cargos en vuestra rama se aplace hasta no recibir esta carta y que ésta sea bien comprendida, agrego yo. Además, como sea que el presidente fundador, que conoce nuestro modo de pensar y merece nuestra confianza, es esperado en Inglaterra dentro de poco, no vemos, o sea, Olcott, no vemos la necesidad de tomar ninguna medida precipitada en esta cuestión. A él se le ha facilitado una idea general de la situación, lo cual cuando llegue le permitirá tratar imparcialmente este caso, y como otros, como representante a la vez de su maestro y de los mejores intereses de la sociedad. Entonces, tengan calma, esperen que llegue Olcott y vamos a tratar de arreglar esto lo mejor que se pueda. Por orden de mi muy venerado gurú Deva Mahatma K.H., dice, sería inteligente leer esta carta a los miembros, incluyendo a la señora Kingsford, antes del día de las elecciones. Quisiera que estuviera prevenido, si es posible, ante otro golpe espectacular. Por naturales que sean en política las sorpresas sensacionales de este género, los partidos políticos se componen de fieles cuya alma se regocija con la intriga. Es muy lamentable que esto suceda en una asociación de personas que hacen profesión de consagrarse a los problemas más graves que afectan a los intereses de la humanidad. En vez de estar intrigando, deberían estar concentrados con cómo resolver los problemas de la humanidad. Que las naturalezas mediocres pleiteen. Esta es una frase genial del maestro. Que las naturalezas mediocres y vulgares hagan estas intrigas y peleen, si lo desean. Pero los inteligentes que arreglen sus diferencias con un espíritu de mutua tolerancia. Bueno, y aquí estamos hablando de lo que debe hacer un presidente, que es lealtad, discreción y dedicación, y una definición muy simple de liderazgo. El liderazgo se define como el conjunto de habilidades directivas que un individuo tiene para dos cosas principalmente. Influir en la forma de ser y actuar de las personas o de un grupo de trabajo determinado, es tiene que ser un líder, tiene que tener un impacto. Y dos, hacer que este equipo trabaje con el entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos para que haya resultados. Entonces, un líder es un gran planificador, tiene un gran programa que puede mejorar las cosas para el grupo que está liderando y logra influir a la gente para que la gente se adhiera a este trabajo y luego consigue a través del entusiasmo motivarlos para que se caminen esos objetivos y al final entrega resultados. Eso es un líder y es lo que necesita la sociedad teosófica y cualquier tipo de organización. Bueno, y terminamos ya la famosa carta por fin y entramos en la sección sexta. Esta sección le puso Barker espiritismo y fenómenos, así le pone. Y entonces vamos a traer ya la carta 88, que es la primera parte de esta nueva sección. Esta carta 88 es muy interesante. La van ustedes a ver ahora que hablemos de ella porque tiene muchas peculiaridades. A pesar de que está chiquita, es pequeña, tiene cosas ya dentro del entorno que el propio Barker le puso a esta sección. Empecemos. Dice, una nota corta recibida en Allahabad durante la estancia de Olcott, supone que llegó de India, y Bahavani Rao. Dice, mi buen amigo, vean ustedes en este párrafo, hay montones de cosas. Mi buen amigo, es muy fácil para nosotros proporcionar pruebas fenomenales cuando contamos con las condiciones necesarias. Primera idea, se supone que el CINET le había preguntado que si era difícil o fácil que ellos hicieran demostraciones fenomenales, como las que ya había hecho Blavatsky. Y dice, no, para nosotros es muy fácil, siempre que existan las condiciones necesarias. Esto de condiciones necesarias lo estuve investigando, es bastante complejo, porque se habla mucho de las condiciones, y esto pasa cuando hay las condiciones. Y entonces se dan estas cosas cuando hay las condiciones y se habla de las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Ahora voy a tratar de explicarlo de este lado. Por ejemplo, el magnetismo de Olcott, dicen, pues ustedes ya saben quién es Olcott. El magnetismo de Olcott, después de 6 años de purificación, está intensamente en simpatía con el nuestro. Esta siguiente idea dentro del párrafo explica la primera idea. Entonces, para nosotros es muy fácil hacer pruebas fenomenales siempre que haya condiciones. Por ejemplo, pues por eso pone por ejemplo, el magnetismo de Olcott, que estaba sucio y con una vibración baja. Eso lo pone el que está leyendo estas líneas. Después de 6 años de purificación, ha mejorado su vibración y por fin está intensamente en simpatía con el nuestro. Por lo tanto, entonces, esta segunda idea explica la primera. Física y moralmente está consiguiendo constantemente que esto sea así cada vez más y más. Es decir, Olcott no solo alcanzó el espacio a través del cual
puede ser influido por ellos para que puedan hacerse entonces todas las cosas que tienen que ver con los poderes latentes que él está activando, sino que además esto sigue en Olcott creciendo cada vez más y más. Punto y seguido, en cuanto a Damodar y Bhagwan y Rao, sintiendo hacia nosotros una simpatía congénita, ellos dos, Damodar y Bhagwan y Rao, sus auras ayudan en lugar de rechazar o impedir experiencias fenomenales. Y aquí hay otra idea muy importante. Quiere decir que nuestras auras, a dictado de de nosotros, pueden aceptar o rechazar, es decir, pueden magnéticamente rechazar cosas o aceptar cosas para que puedan entonces interpenetrarse y poder llegar a nosotros. Y esto me recuerda un poco algunas de las definiciones que hay de intimidad, que ya las he explicado algunas veces, en donde dos interioridades concéntricas, se está hablando de auras, dos interioridades concéntricas, cuando deciden abrirse y se proyectan mutuamente, consiguen generar un tercer espacio perceptible pero no explicable, la intimidad, y es en donde las auras de alguna manera permiten interpenetrarse y por lo tanto recibir la ayuda de las personas más desarrolladas. Podríamos explicarlo incluso con el Bhagavad Gita y con cualquier otro tipo de comunicación. Entonces, independientemente de que estemos haciendo bien o mal la idea de lo que estamos explicando, lo importante de este comentario es que uno puede, a través de la propia voluntad y del desarrollo vibracional que uno tenga, el poder modificar el magnetismo de nuestra aura para saber en qué cosas nos abrimos y en qué cosas no. Aunque eso también ocurre de manera despistada cuando somos engañados. Entonces, independientemente de esto, en este párrafo hay un montón de información. Bueno, continuamos. De este lado vamos a hablar de las condiciones. De acuerdo a la universidad, nadie puede alcanzar las sublimes regiones donde moran los maestros sin haber pasado antes por la angosta puerta de la iniciación. Ese es uno de los ejemplos de las condiciones. Cuando la persona ya está suficientemente evolucionado en lo que sería el primer grado de una carrera universitaria, se examina y entonces pasa al siguiente grado, en donde van a tener mejores profesores, mejores contenidos, etc. Para poner un ejemplo burdo a este respecto. Entonces, la angosta puerta de la iniciación, se hace una iniciación, se le activan a ellos entonces la ampliación de conciencia necesaria para entrar en el siguiente periodo y la gente entra y activa más cosas. La puerta que conduce a la vida perdurable, es decir, el desarrollo interior, para no hablar entonces de una carrera universitaria, es decir, lo que es el verdadero motivo de nuestra vida. Para que el hombre se halle en condiciones de cruzar los umbrales, otra vez condiciones. Para que el hombre se oye en condiciones de cruzar esos umbrales de dicha puerta, ha de llegar a tan alto grado de evolución que para él deje de tener el mejor interés todo cuanto pertenece a la vida terrena, salvo el poder de servir con toda abnegación al maestro y ayudar a la evolución de la humanidad. Cuando solamente queda eso, un proyecto y todo lo demás ha sido pasado a segundo término, la persona está lista para entrar en este umbral y vivir una serie de iniciaciones. Bueno, esto en relación a las famosas condiciones que habíamos hablado. Servir a toda abnegación al maestro y llevar la evolución de la humanidad a una costa de los mayores sacrificios personales. El proceso iniciático es a modo de espinoso sendero. Tiene varias etapas, en este caso hay 4 o grados diversos de iniciación. Cada una de estas iniciaciones va acompañada de una expansión de la conciencia que proporciona lo que se llama llave de conocimiento, que es asimismo llave del poder. Bueno, entonces, las escuelas iniciáticas generan las condiciones, pero una persona también, a través de la lectura, a través de pertenecer a organizaciones como la Sociedad Teosófica, a pesar de manera que llevando a la práctica lo mucho que se lee, se va poniendo poco a poco en condiciones. Y al estar ya en esas condiciones es cuando se da, como le pasó a Olcott, una simpatía con el magnetismo de los maestros y por lo tanto, entonces uno entra ya en esta pequeña puerta que se dice de este lado. Vamos a continuar de este lado. Dentro de algún tiempo usted puede llegar a ser así, se dice así, como Olcott. Eso depende de usted. Forzar fenómenos, este es en rojo, forzar fenómenos en presencia de dificultades magnéticas cuando no está listo nuestro magnetismo para poder contactar con lo superior, está prohibido. Entonces, dentro de algún tiempo, dice algún tiempo, no sabemos cuál, depende de usted, puede llegar así, esto dependerá de usted. Todavía no está listo, usted se esfuerza, podría llegar a esto. Forzar fenómenos, porque usted es tan acelerado y tan desesperado, que usted sin estar listo quiere que recibir todo, ese forzar fenómenos en presencia de dificultades magnéticas está prohibido.
tan estrictamente como lo está para el cajero de un banco desembolsar dinero que solo le ha sido confiado en custodia. El señor Hume no puede comprender esto, porque es obvio mucho más acelerado que Sinek, y por lo tanto está indignado de que las diferentes pruebas que se le han preparado secretamente para nosotros haya fracasado él en todas. Estas pruebas requerían un consumo de energía 10 veces mayor, ya que él las rodeó de un aura no más de las auras no muy puras, un aura de desconfianza, cólera y burla anticipada. Aquí tres aguijones horribles: desconfianza, cólera y burla anticipada. Incluso el hacer esto para usted, tan alejado de la sede central, resultaría imposible si no fuera por el magnetismo de Olcott y este chico, ¿cómo se llama? Que ya había comentado, que el Bhavani Rao, han traído con ellos. Y yo no puedo hacer más. Cach. Y luego una postdata, dice: ¿podría anotar por usted la fecha de hoy, 11 de marzo del 73? Bueno, una carta pequeñita, pero con un montón de detalles muy interesantes. Entramos en la 49 y esta recibida en Alabad el 24 de marzo, y de aquí vamos a ver un montón de cosas muy interesantes también. Como que ya entramos en un tercio diferente, y en este tercio están pasando pues cosas que para los comentarios que nosotros necesitamos hacer de las cartas resultan pues de mucha utilidad. En la carta 89 voy a tratar de arrancarla, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con la lectura. Ya estamos en otro momento, y entonces en la carta 89, recibida en Alabad: mi buen amigo, al enviar la carta no repetiré de nuevo las muchas advertencias que podrían hacerse sobre las diferentes objeciones que tenemos derecho a presentar contra los fenómenos espiritistas y sus mediums, que ya lo ha repetido montones de veces el maestro. Dice: no voy a repetir las objeciones que tenemos contra los espiritistas y los mediums. Número dos, nosotros hemos cumplido con nuestro deber de dar a conocer a la gente que eso está muy mal. Número tres, debido a que la voz de la verdad llegó por un conducto que a muy pocos les gustó, que es el conducto de la Sociedad Teosófica y de las personas que ellos eligieron para poder comentar este tipo de cosas. Cuatro, se declaró falsa no porque sea falso lo que decimos, sino porque el conducto no tuvo la probidad necesaria, y con ella, entonces, se declaró falso a lo que estamos diciendo acerca de los medios y al ocultismo. En esta época de Kardec y de ese, que había un desarrollo enorme de posibilidades y de cosas, y había mucho interés. El momento de discutir ya ha pasado, y se acerca la hora en la que quedará demostrado que el mundo al que la ciencia oculta, en lugar de ser, según palabras del doctor Chambers, la superstición en sí, tal como ellos puede que estén dispuestos a creer, se descubrirá que es la explicación de la extinción de toda superstición, o de casi toda. Voy a repetir esta parte. El momento de discutir ya ha pasado. Ya no estamos en el momento de discutir, ya estamos en el momento de tomar una decisión. Y se acerca la hora en la que quedará demostrado ante el mundo que la ciencia oculta, en lugar de ser, según palabras del doctor Chambers, la superstición en sí misma, tal como ellos pueden que estén dispuestos a creer, se descubrirá que es la explicación de la existencia, de la extinción de toda superstición. O sea, el ocultismo en realidad no es la superstición, sino es la extinción de todas las supersticiones. Es la verdad. Por razones que usted comprenderá, aunque al principio, en lo que usted se refiere, se sentirá inclinado a considerarlo injusto. Estoy decidido a hacer, por una vez, aquello que no he hecho nunca. Vean ustedes lo que va a hacer el maestro. Por razones que usted comprenderá, aunque al principio, en lo que usted se refiere, se sentiría inclinado a considerarlo injusto, estoy decidido a ser subrayado, por una vez, aquello que no he hecho nunca, es decir, a personificarme bajo otra forma, a aparecer con otra forma y probablemente con otro carácter. Es decir, un KH que es KH en esencia, pero con otro cuerpo y otro carácter. Por lo tanto, no necesita usted envidiar a Erlington el placer de verme personalmente, hablar conmigo y quedar atónito ni de los resultados de la visita que haré a bordo del famoso Vega. Esto lo realizaré entre el 21 y 22 de este mes, y cuando usted lea esta carta será ya una visión del pasado. Si Olcott le envía a usted la carta hoy, por supuesto. Tal vez usted diga: todas las cosas de la existencia son un misterio y nosotros explicamos los misterios a través de misterios, o sea, los maestros. Bien, bien para usted y para quien esté prevenido. No será así, puesto que por varias razones, unas más plausibles que otras, deposito en usted mi confianza como lo ha hecho siempre. Una de estas razones es evitarle un sentimiento involuntario de envidia. La palabra suena rara, ¿verdad? Dice, cuando usted oiga hablar de ello. Entonces, esta parte es muy interesante. Vamos a hablar un poco del doctor Chambers, que es el que decía que el ocultismo era una superstición. El doctor Chambers es todo un tema, es un tema muy largo al que le voy a dedicar mucho tiempo porque es un tema complejo. El doctor Chambers se refiere a Robert Chambers,
un editor escocés, geólogo, pensador, evolucionista, autor y director de revistas que fue muy influyente en los círculos científicos y políticos de mediados del siglo XIX. Aquí hay que recordar que en Gran Bretaña la ciencia de la paleontología se desarrolló mucho y había mucho interés. Por eso Darwin tuvo todo el interés que tuvo, etcétera. Bueno, vamos a ver este pequeño trozo de la misma carta, donde dice el maestro, como sea que él verá a alguien totalmente diferente del verdadero KH, aunque sea KH. No es necesario que usted se sienta ofendido por su amigo transhimaláyico, o sea, por él. Otra razón es la de evitar que el pobre hombre le tache de jactancioso. La tercera y la más importante razón, aunque no la menor ni la última, es que la teosofía y sus seguidores tienen que ser finalmente vindicados. ¿Qué significa vindicación? Defender especialmente y por escrito a quien se haya injuriado, calumniado o injustamente tratado, que es el caso de Blavatsky y el caso de ellos mismos. Entonces, tienen que defenderse. Esa es la vindicación. La vindicación, entonces, dice, es que la teosofía y sus seguidores, cuando estén en un callejón sin salida, por culpa de estas personas que usando una prosapia especial han acorralado a este conocimiento, tienen que ser vindicados, defendidos, porque han sido injuriados y calumniados. Eglinton se marcha a su tierra y si a su regreso no es capaz de reconocer nada de los hermanos, sería un día de prueba muy penoso para la pobre HPV y para Olper. Y así termina este pequeño espacio donde el maestro está hablando de que se va a personificar. Y ahora vamos a hablar los temas de percepción. ¿Cómo le hacen los detractores, los que injurian, los que calumnian, para poder sembrar en las mentes de las personas que son las receptoras de estas informaciones ideas erradas? Se aprovechan de la polisemia que tienen muchos de los elementos asociados a todos los elementos que se tienen a la hora de percibir una realidad. Entonces aquí les pongo varias cosas. Lo primero es la percepción. Este es un árbol y cuando una persona ve un árbol, pues se le activan varias cosas. Se ve una llave, se ve amor y se ve sol, se ven varias cosas. Entonces, esta es la polisemia, la cantidad de significados que puede tener un solo elemento. De este lado vemos una doble polisemia perceptual. Aparece un zapato, pero también es un gato que se está estirando. Y entonces vamos a suponer que lo que se está transmitiendo es un zapato. Esa es la idea central. Pero debido a la polisemia, en este caso, el orador puede llevarla y decir, no, no es un zapato, es un gato. Nos están engañando. Y entonces abre una ruta por ahí. Luego tenemos el otro problema que tiene que ver con la relatividad de Einstein. Se ven las cosas diferentes según el lugar desde donde se perciban las cosas. Y aquí tenemos entonces el diferendo, donde hay un conflicto. Este B3 y este B4. Y si lo vemos, efectivamente, este B3 y este B4. Y aparentemente están viendo los mismos elementos, pero todo está diferente. Lo mismo sucede con el 9 y el 6. Y lo mismo sucede con cuántas patas tiene el elefante. Pues lo vemos. Entonces, si se introduce, si nosotros tapamos la parte de abajo de las patas del elefante, aparecen 4 patas como debe ser. Pero si el manipulador agrega un espacio para que se vea junto a la trompa otra pata, pues todos van a ver 5 patas en vez de 4 patas. Entonces, esa es la calumnia desde un punto de vista más gráfico, aunque se podemos explicar mucho más. Dice, no pueden ser correctamente deducidas cosas que son incorrectamente percibidas por el efecto entonces de una persona que ha estado calumniando a la sociedad. Y el segundo, lo que decía Sócrates, no pueden ser correctamente contestadas cosas que son incorrectamente preguntadas. Bueno. Y esto nos lleva entonces, el observador en lo observado, bueno, la imagen, pues todo lo que pinta está su cuerno ahí, porque piensa que eso está ahí y no se da cuenta que en realidad está en él. Es decir, uno contamina lo que percibe permanentemente. A eso se refiere esta imagen. Y como uno es un contaminador nato, sustraerse de uno mismo a la hora de observar algo implica una imparcialidad que ha sido muy difícil para las gentes de finales del siglo XIX llevar a cabo. Bueno. Y aquí vamos a ver el arenque rojo, que son las pistas falsas. Déjenme ver cómo andamos de tiempo, porque tengo que tomar un avión. 12:15, vamos a hacer 5 minutos más y esto me va a llevar más tiempo. Entonces yo creo que le vamos a bajar porque aquí vamos a entrar en mucho detalle. Les voy a pasar un video de filosofía, del Teeto, y luego les voy a pasar aquí a todos los investigadores asociados a lo que estaba pasando en el momento de los maestros, y luego los grandes libros que se escribieron a ese respecto. Y tenemos a Lamarck, a Thomas, a Huxley, a Wallace, a Darwin,
y luego la obra de Lamarck, desde el punto de vista de Chambers, y luego los espacios en libros clásicos de esa época, los vestigios de la historia natural, de la creación y algunas otras cosas por el estilo. Todo eso lo vamos a ver con mucho más detalle en la próxima sesión. Luego nos vamos a ir a este libro, que es Indicaciones del Creador, que es un libro buenísimo, de William, bueno, aquí lo vamos a ver con mucho más detalle. Y aquí ese es un trozo del libro que me gustaría compartirles, como para poder sumergirnos en por qué el maestro está hablando de lo que la ciencia había generado, pero con un toque de corrección de lo que ahí estaba pasando. Y luego el famoso Miller, que bueno, Miller es todo un tipo, no tenía una formación académica precisa, pero llevó y luego cerramos la carta y regresamos a la carta, pero voy a hacer aquí un circunloquio muy interesante para tratar de entrar un poco en la esencia de lo que el maestro aquí está comentando a la hora de la defensa de la verdad a como dé lugar. Y luego como las palabras desafortunadas de estos científicos que siendo muy eruditos se fueron casando con el colmillo del animal que vimos ahí y empezaron a poner los trozos de no verdad en sus escritos para no quedar fuera de lo que la sociedad británica daba en aquel entonces para los gentlemen, para las personas que ya tenían un apellido, un nombre, y le pasó al mismo Hume. En su ornitología estaban hartos los maestros entonces de que metiera necesariamente su formación, que no era para nada relevante con el camino del ocultismo. Bueno, yo creo que todos ustedes recuerdan que ya mucho de eso los maestros lo dijeron. Entonces, la próxima sesión vamos a retomar la 89 y vamos a meterla en este contexto para poderla explicar con más cuidado. Es una carta que no es pero trae una serie de cosas también muy importantes. Y luego ya nos llegaríamos a la 90 para entrar en la meseta de esta nueva sección. Ahí se menciona sobre el liderazgo, ¿no? ¿Un líder es nato o se hace? Las dos cosas, en un porcentaje ya lo trae, pues como dos como teósofos lo sabemos. Tenemos ya una serie de cualidades que se han desarrollado en otras encarnaciones. Y por otro lado, tenemos también la posibilidad de ser influidos en esta encarnación por personas que sepan encontrar las cualidades que tenemos dormidas y desarrollarlas. Y los mejores líderes han tenido grandes maestros. Los mejores líderes me refiero a los que han hecho transformaciones para bien de la humanidad. Y los otros, pues obviamente no. Y hay personas que han quedado dormidas. Y eso es por karma, porque acuérdense que el karma también determina dónde la cantidad de oportunidades que vamos a tener en los diferentes lugares en donde nos van a sembrar. Y algunos no vamos a tener posibilidades de desarrollarlas. Pero yo creo que el sentido aquí del liderazgo, como lo estamos aplicando en las ramas, es el liderazgo aplicado al desarrollo de las ramas, porque al desarrollarlas, desarrollamos la posibilidad de que este conocimiento lo puedan beber como un manantial todos. Y mientras más lo divulguemos, entonces eso tiene que hacer un líder. Y el que le interesó, y al que no, pues no está listo. Pero si no está listo, solamente haber contactado con él le servirá en otra encarnación para que no lo agarre tan desprevenido la siguiente vez que este conocimiento vuelva a pasar enfrente de él. Es más o menos como lo veo. Al traer esta carta, me llama la atención cómo otra vez el maestro vuelve y de manera reiterada habla de tiene que hacer un trabajo personal para tener contacto con algo mayor a lo que ustedes aspiren. Claro. Y es absolutamente responsabilidad de cada uno y lo tienen que hacer aquí y ahora y ya no envidia a otro que lo puede hacer y haga su trabajo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me llamó mucho la atención porque precisamente estamos hablando de lo de la conquista y la invasión y ese cuadrito del que uno mira 3 y el otro mira 4, si se permitiera el uno ir a donde mira 3 y el otro ir a donde mira 4, con la única intención de entender, no habría división ni confrontación, sencillamente habría una unión y esa es la tarea que tenemos que hacer. Así es. Como todos reaccionamos a lo que nos ponen enfrente, Pulitzer compró en Chicago, más o menos en esta época, a finales del siglo XIX, compró un periódico que se llama Bancarrota, y para que se pudiera vender de la realidad, escogió la nota roja, que en aquel entonces se llamaba amarilla. Y entonces se causó un periodo que se llama el amarillismo, viene por Pulitzer. Pulitzer, cuando vio el daño que hizo con esta información, él mismo antes de morir generó un premio, que es el premio ahora más afamado de los periodistas, que es el premio Pulitzer,
a las mejores fotografías y a las mejores notas, y muchos de los que están en ese jurado lo que valoran es que se vea la big picture y que la gente que ayuden a las conciencias a tomar ellos su propia decisión cuando le muestras todo el panorama. Los de la derecha Claro. dicen esto, los de la izquierda dicen esto, los del medio ven acá, los que están de aquel lado ven aquello, etcétera. Y tienen muchos elementos semióticos que ya en otro momento podremos explicar. Entonces, claro, pero eso se durmió y se murió, lo heredó un poco la BBC, lo heredaron algunos otros medios de la época, y en la actualidad volvimos más o menos al mismo periodo de antes. Ahora todo es sensacionalismo, todo es llevar las cosas Y a un mentira, y extremo. Claro. justificación. Pues es una mentira vertical. Claro, O una mentira, claro. la mentira horizontal es muy fácil de detectar, porque la Ujú, horizontal es que dice que no y cuando es sí, eso es muy fácil. Pero la ujú, vertical es muy difícil, porque dice, yo sí estuve ahí, pero un ratito, y a lo mejor no estuvo un ratito, estuvo un ratote. Y esa ya es mucho más difícil de ubicar. claro, El maestro dijo, este trocito dijo esto, pues sí hay que ver el contexto, de qué estaba hablando y a quién le estaba hablando y por qué. Porque si solo ves por eso los acusaban de contradicciones, porque los maestros daban trozos en función del contexto de lo que se les preguntaba en las cartas, cosa que no sabemos porque no tenemos las cartas en las cartas que ellos enviaban a los maestros, pero al final de cuentas, cuando se era leído por un tercer lector, decía, pues es una contradicción, porque eso choca con lo, y empezaban a acusarlos de eso con una calumnia y otra vez se empezaba a claro. identificar el respeto que debería sentirse por esta que es la verdad, que es a través de la cual se van rompiendo todas las supersticiones. Pero Sí, sí, gracias, totalmente de acuerdo, Luz Enrique. Marina. Al contrario, gracias Enrique, a todos. gracias porque cada vez consolidas más y más esa enseñanza y cada carta vuelve, insiste. Bueno, gracias, Yo estoy gracias, encantado gracias. con todos ustedes porque me dan permiso de ponerme a investigar y me encanta lo que estamos haciendo. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.